¿Sabías que el debut de algunos campeones fue tan raro que parece sacado de una película de comedia? Unos llegaron sin avisar, otros casi se matan en la primera curva y hay uno que ni siquiera sabía en qué circuito estaba. Hoy vas a ver cómo arrancaron sus leyendas, los pilotos más grandes de la Fórmula 1. Spoiler, no todos fueron genios desde el minuto 1, algunos empezaron más perdidos que un GPS sin satélite, pero justo ahí en el caos nació la grandeza. Y lo mejor es que cada historia parece escrita por un guionista con resaca. Ponete el casco que arrancamos. Y sí, vas a reír, sorprenderte y tal vez hasta admirar aún más a tus ídolos. O eso espero, porque sus comienzos fueron tan locos como geniales. Porque detrás de cada campeón hay un debut que nadie vio venir. Hoy no vamos a hablar de victorias, récords o campeonatos. Hoy nos vamos a la casilla 1, a ese primer gran premio donde todo era incertidumbre, emoción y motores que sonaban más a nervios que a potencia. Porque antes de ser leyendas, todos fueron novatos y muchos ni siquiera sabían si iban a durar más la carrera. Algunos llegaron con presión de estrellas, otros con la humildad del que solo quiere no chocar en la primera curva. Pero todos, absolutamente todos, marcaron con fuego su primer paso. Así que ajusta bien el cinturón porque vamos a repasar cómo se presentaron al mundo algunos de los nombres más grandes de la historia de la Fórmula 1. Y lo haremos con humor, emoción y mucho respeto, porque cada uno a su manera dejó claro que esto no era un juego, era el inicio de algo épico. Brasil, 1984. Gran premio inaugural. Ayrton Senna, con ese casco amarillo brillante como el sol. Debuta con el equipo Toleman, un coche tan lento que ni el GPS quería usarlo. La lluvia cae como si el cielo estuviera en depresión. Pero Senna no pestañea. No solo sale a pista, sino que empieza a volar sobre el agua. Mientras otros luchan por mantenerse en pista, Ayrton parece estar bailando. Cada curva, cada frenada, cada maniobra ejecutada como si el coche fuera una extensión de su propio cuerpo. No termina la carrera, se retira por una falla mecánica, pero eso da igual. Lo que mostró en esas vueltas fue suficiente para que todos lo miraran distinto. El chico nuevo no era solo bueno, era especial. Los ingenieros tomaban nota, los comentaristas se atragantaban y los rivales empezaban a preocuparse. Así, sin podio, sin puntos, sin terminar, Senna marcó su nombre. No con palabras, con agua. Porque si hay algo que aprendimos ese día es que cuando la pista se moja, los dioses de la Fórmula 1 mandan a Ayrton. Y eso era solo el principio. 1991. Spa-Francorchamps. Escenario épico. Llega un chico alemán, con cara de haber salido de un taller mecánico más que de una escuela de pilotos. Claro, Michael Schumacher. Jordan lo contrata a última hora para reemplazar a un piloto arrestado. Sí, arrestado por atacar a un taxista con gas pimienta, porque en los 90 se podía hacer de todo. Michael dice que conoce el circuito como la palma de su mano. Mentira, había dado un par de vueltas en bici como mucho, pero eso no importa, sale a pista y clasifica séptimo, con un coche que normalmente peleaba por no quedar último. El paddock se queda helado y aunque en carrera el embrague decide jubilarse en la primera vuelta, ya había quedado claro, ese chico era otra cosa. Lo fichan al instante para Benetton, en una sola vuelta, sin terminar la carrera. Sí, como si estas cosas pasaran. Ya tenía contrato nuevo, así de impactante fue su debut. Un tipo que llegó mintiendo, pero manejando como si la Fórmula 1 fuera su casa. Y sí, se notaba que no había venido a aprender, había venido a dominar, y lo hizo, con precisión, con agresividad y con una confianza que asustaba. 2001, Australia. Fernando Alonso, 19 añitos. Debuta con Minardi, un coche tan limitado que si lo comparas con los demás, parece salido de una feria de atracciones. Pero ahí va él, callado, concentrado, serio. No se queja, no hace gestos, solo se sube al coche y corre. Y lo que hace es impresionante. Deja atrás a rivales con coches muy superiores. No puntúa, pero el mundo de la Fórmula 1 empieza a tomar nota. Este chico español, ese chaval que parecía sacado de una clase de instituto, manejaba con una madurez de veterano. Las trazadas, los adelantamientos, la calma, todo hablaba de un futuro campeón. Y lo mejor, cuando baja del coche se va al box como si nada. Casi como diciendo, esto es solo el calentamiento. Nadie esperaba nada de él y aún así entregó más que muchos con todo a su favor. Fue el inicio de una carrera llena de garra, carácter y una determinación inquebrantable. Porque Alonso no solo corre, desafía, compite. Y ese primer día lo hizo con un coche que pedía auxilio en cada curva. Pero él sonreía, tranquilo, como quien ya sabe que está donde tiene que estar. 2007, Melbourne, el día que el mundo conoció a Lewis Hamilton. Y no fue con un discurso ni con una sonrisa para la cámara. Fue con un adelantamiento brutal a Fernando Alonso en la primera curva. Primer gran premio, primer podio. Y lo hizo parecer fácil, como si estuviera en una categoría junior, no en la máxima competición del automovilismo. Hamilton llegó a McLaren con presión, con expectativas, con el peso de una historia detrás.
y respondió con una actuación que dejó al mundo boquiabierto. Su estilo era limpio, agresivo y confiado. El paddock murmuraba: ¿de verdad es su primera carrera? La forma que gestionaba los neumáticos, la manera en que hablaba por radio, su compostura, todo gritaba campeón. No era solo talento, era temple. Hamilton no pidió permiso, llegó y tomó su sitio, como si la Fórmula 1 lo estuviera esperando. Y ese día todos entendieron que algo había cambiado. Había nacido una nueva era y su nombre ya no se iba a olvidar jamás. 2007, Estados Unidos, Indianápolis. Sebastián Vettel entra en escena de la forma menos glamorosa, como reemplazo de Kubica, que venía de un accidente espeluznante. El chico alemán con cara de estudiante aplicado se sube al coche de BMW Sauber con cero alarde, solo trabajo. Pero en pista se transforma, clasifica 10º, termina 8º y con eso suma su primer punto. Es el piloto más joven en hacerlo. Lo curioso es que nada en su actitud gritaba estrella, ni celebraciones exageradas ni frases altisonantes, solo un trabajo bien hecho, preciso, eficiente, alemán. Y eso fue lo que impactó, porque no parecía alguien intentando destacar, parecía alguien cumpliendo su destino, silencioso y letal, como quien sabe que no necesita gritar para hacerse notar. Ese debut, sin fanfarría ni titulares explosivos, fue la semilla de un tetracampeón. A veces no hace falta deslumbrar para conquistar, solo ser impecable, y Vettel lo fue desde la vuelta 1. 2015, Malasia, Max Verstappen debuta con Toro Rosso, edad 17 añitos. Sí, legalmente no podía ni conducir un coche en la calle, pero ahí estaba, en la parrilla de salida rodeado de campeones con cara de esto es lo mío. Y lo demostró. En su primera carrera sin titubear pelea como si llevara temporadas en la Fórmula 1. Ataca, se defiende y no se arruga. No puntúa, pero deja claro que es diferente. No solo por la edad, sino por la actitud. Por la forma de encarar cada curva, cada duelo, cada decisión. Nadie había sido tan joven, ni tan atrevido. Y eso en la Fórmula 1 no pasa desapercibido. Max no parecía un debutante, parecía un veterano con cuerpo de adolescente. Su padre, Jos Verstappen, miraba desde boxes sabiendo que su hijo había venido a reescribir las reglas, porque mientras otros pedían permiso, Max pedía el paso. Y cuando el semáforo se apagó, lo entendimos todos al instante. El niño era una bestia. 2001, Melbourne. Kimi Räikkönen debuta con Sauber. Había hecho solo 23 carreras en monoplazas. No tenía ni licencia de superpiloto oficial cuando firmó, pero le dieron una oportunidad y él se echó siesta antes de la carrera. Literal, nada de nervios, nada de presión. Kimi dormía. Luego se despertó, se subió al coche y terminó sexto. Puntos en su primera carrera. Sin gestos, sin emoción, sin show. Solo velocidad pura y control total. Cuando terminó, le preguntaron cómo se sentía. Respondió, bien, y ya está. El paddock no sabía si estaba ante un genio o un robot escandinavo, pero algo estaba claro, había llegado para quedarse. Kimi no gritaba, no sonreía, no vendía imagen, él corría, y lo hacía mejor que muchos con experiencia. Su frialdad era parte del personaje, y ese día el Iceman empezó a congelar a la competencia, sin palabras, solo con hechos. 2006, Gran Premio de Bahrein. Nico Rosberg debuta con Williams, hijo de Keke Rosberg, campeón del mundo, pero Nico no quería ser el hijo de, quería ser el mismo, y vaya si lo consiguió. En su primera carrera no solo sobrevive, marca la vuelta rápida, sí, en su debut, con un coche lejos de los favoritos y sin alardes. Llega al paddock con cara de universitario en prácticas, pero en pista se comportó como un gran alumno sobresaliente. Adelanta, pelea y gestiona la carrera como si ya llevara años. Su estilo, elegante, cerebral, preciso, casi quirúrgico. Nadie esperaba tanto, algunos pensaban que sería otro caso de apellido famoso, talento dudoso, pero Nico despeja todas las dudas en una sola carrera. El box de Williams no se lo cree, los comentaristas tampoco. Rosberg no está ahí para continuar un legado, está para construir el suyo. Ese debut no fue ruidoso, pero sí sólido como una roca, como un mensaje silencioso: estoy listo y vengo a por todo. Y al final cumplió, porque 10 años después se coronaría campeón del mundo. Pero todo empezó ahí, en Bahrein, con una vuelta rápida que gritaba: recuerden mi nombre. Y así, entre mentiras piadosas, lluvias bíblicas, adelantamientos históricos y siestas precarrera, debutaron los más grandes. Ninguno llegó siendo campeón, pero todos dejaron claro que lo serían, porque un debut no define una carrera, pero sí puede predecir una leyenda. Algunos impresionaron con podios, otros con garra, otros con actitud, pero todos nos dieron un primer vistazo a lo que vendría. Y eso en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1 lo cambia todo. Así que la próxima vez que veas a un novato en parrilla no lo subestimes, puede que estés viendo al próximo ídolo. ¿Y vos, cuál de estos debuts te impactó más? ¿Recuerdas otros que debería estar en la lista? Déjalo en los comentarios, dale like si te atrapó esta historia y suscríbete para más dosis de historia, emoción y velocidad, porque acá no solo se corre, se cuenta.